días. Cristo vive. ¿Cuántos creen que Cristo vive? Hoy estamos celebrando. El cristianismo en el mundo entero celebra que Cristo vive. Cristo no está muerto. Cristo vive. ¿Saben? La victoria del cristiano está en que Cristo resucitó de los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, en vano estaríamos aquí. ¿Sí o no? Ninguna religión en el mundo entero se ha levantado su líder como lo hizo Jesús, que se levantó de la tumba victorioso. Y eso garantiza tu victoria y la mía. ¿Tú lo crees? Amén. Muy pocos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria al Señor. Amén. Dice la palabra precisamente que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Cristo nos resucitó juntamente con Él. Con Él hemos resucitado. Hoy desde muy temprano estábamos orando en este lugar y declarando esa resurrección en nuestra vida. Necesitamos entender que la resurrección de Cristo no es solamente un hecho histórico. ¿Cuántos creen que no es solamente un hecho histórico? Para el cristiano, la vida de resurrección de Cristo en nosotros debe ser algo real, algo vivo, algo vivo. ¿Por qué? Porque si nos quedamos en el hecho histórico, ¿sabe qué vamos a hacer? Solo vamos a visitar monumentos. Pero eso no se trata del hecho histórico, se trata de que Cristo vive en nosotros. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué área en tu vida necesitas que Cristo resucite? ¿Necesitas alguna área en tu vida, en lo personal, en lo familiar, en pareja, en tu pareja, con tus hijos, en lo financiero, en lo ministerial? ¿En qué área de tu vida necesitas que Cristo resucite en ti? Ese es el Cristo que hoy estamos predicando. Dile a la persona que tienes a tu lado, ese es el Cristo que hoy estamos predicando. Y cuando meditaba en esto, mis amados, meditaba en una situación que hizo Jesús. Una vez Él resucitó, ustedes saben, Jesús se apareció varias veces a sus discípulos. Algunos no lo creyeron, la mayoría no lo creyeron, hasta que por fin se les apareció a todos y allí inclusive los exhortó. Esta mañana comentábamos esto, porque les dijo a ellos, exhortó acerca de su incredulidad y de su dureza de corazón. ¿Y por qué Jesús les hablaba de esto? Viendo como esa resistencia para la resurrección. Y yo quiero decirte, amada iglesia, en esta mañana, el Señor quiere que resucitemos esas áreas que hay en nuestra vida, y que nosotros mismos no vaya a haber en nosotros también motivo de incredulidad, igualmente motivo de dureza de corazón, para no resucitar en las áreas en las cuales el Señor nos quiere resucitar. Pensaba en un discípulo amado del Señor. Pensaba en el apóstol Pedro. Si ustedes recuerdan, el apóstol Pedro había afirmado a Jesús 3 veces. ¿Cuántos recuerdan que el apóstol Pedro le había dicho a Jesús? Pedro era impulsivo y Pedro le había dicho al Señor: aunque todos te nieguen, yo nunca te negaré. ¿Cuántos recuerdan eso? El Señor le llegó a decir eso a Pedro, o Pedro le dijo eso al Señor. Pero también fue cierto que igualmente Pedro terminó negando al Señor, y lo negó 3 veces. Y yo, cuando medito en eso, pienso: oigan, sí, fue cierto. Después Pedro lloró amargamente. ¿Cuántos recuerdan que Pedro lloró amargamente por eso? Y se arrepintió, y fue tremendo, porque él se arrepintió de corazón. Yo me imagino cuando el Señor murió, ¿cómo estaría Pedro pensando? Yo lo negué, ya él se fue, ahora no lo tenemos,
Imagínense cómo estaría Pedro de triste con culpa, y sin embargo vemos algo que yo le llamo, Pedro dejó como ese cabito suelto en su vida. ¿Cuántos tienen cabos sueltos en su vida? ¿Cierto que sí? Un cabo suelto es algo en lo que nosotros como que no hemos concluido algo. Y yo creo que Pedro no concluyó con Jesús eso. Y cuando Jesús resucita, una de las cosas que Jesús quiere hacer es encontrarse con Pedro. Encontrarse con Pedro porque Jesús quiere atar ese cabo suelto. Y yo no sé cuántos tienen cabos sueltos aquí en su vida. De pronto se te viene a tu cabeza, oye, yo dejé un cabo suelto con esta persona o con esta otra hace muchos años, no cogí ese cabo suelto y el Señor quiere que ese cabo suelto igualmente yo lo coja con esa persona. Ahora, podemos tener cabos sueltos con Dios. ¿Qué es un cabo suelto con Dios? Es cuando le hemos prometido cosas a Dios, como hizo Pedro. Pedro le dijo al Señor, yo nunca te dejaré. Aunque otros lo hagan, yo nunca te dejaré. Sin embargo, terminó negándolo 3 veces. Pero el Señor se aparece a los discípulos en una de las escenas en que Él se aparece. Si ustedes recuerdan, bien temprano en la mañana se aparece en el mar de Galilea, y allí, estando en ese momento, el mismo Señor se encarga de prepararles a ellos el pescado y desayunan. ¿Recuerdan esa escena? Pescado asado con pan. Desayunan pescado asado y con pan. Y entonces, una vez que han desayunado, yo me imagino esa escena, el Señor se lleva a Pedro a un lado y empieza una conversación. Porque el Señor quiere coger un cabo suelto con Pedro. Y es aquí esto que les voy a narrar en esta mañana. Juan 21, del 14 en adelante. Dice la palabra en Juan, capítulo 21, del 14 en adelante. Dice, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Cuánto glorifican al Señor por su palabra? Yo he titulado el mensaje de hoy, lo he titulado Atando mis cabos sueltos. Di conmigo, atando mis cabos sueltos. Y quiero empezar en el versículo 14. Dice que cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás. Ustedes podrán imaginarse esa escena. Lo llama así aparte, tal vez. Lo llama aparte y le dice el Señor a Simón Pedro, le dice, Simón, ¿me amas más que estos? Y él le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces el Señor le responde, apacienta mis corderos. Y lo primero que quiero hablar en esta mañana tiene que ver con la primera pregunta de Jesús. ¿Por qué el Señor le pregunta, ¿me amas más que estos? Y quiero preguntarle a los padres que están aquí, papás, ustedes que están aquí, ¿tú serías capaz de preguntarle a tu hijo de esa manera que Jesús le está diciendo? A tu hijo, decirle a tu hijo,
fulano, ¿tú me amas más que tu otro hermano o tu otro hijo? ¿Tú serías capaz de preguntarle eso? Esa pregunta parecería un poco capciosa y que la estuviera diciendo Jesús. ¿Por qué Jesús está diciendo eso a Simón Pedro? ¿Me amas más que estos? ¿Por qué lo está comparando el amor de Pedro para con los demás? Porque el Señor intencionalmente quiere coger un cabo suelto. En algún momento Pedro dejó un cabo suelto. ¿Cuál fue ese cabo suelto? Miren lo que dijo Pedro en Mateo 26:33. Pedro le dijo al Señor: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Qué dijo Pedro? Aunque todos se escandalizaré, yo nunca me escandalizaré. Ahora, ¿qué está haciendo el Señor cuando trae a colación esta palabra y dice, ¿me amas más que esto? Él está trayendo, acordándose de las palabras que le había dicho precisamente Simón Pedro. Le había dicho, aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Entonces el Señor está atando este cabo con el cabito suelto que dejó Pedro. Con el cabito suelto. Le dijo también, Marcos lo dice en 14:29, Marcos 14:29 dice, aunque todos se escandalicen, yo no, Señor, yo no me escandalizaré. ¿Saben, amados? Nosotros muchas veces le hemos prometido cosas al Señor. ¿Cuánto han pasado por tiempos de pasión, de amor, de euforia con Dios? Tú estás en un momento de éxtasis con Dios, lo estás adorando y tú le prometes cosas y tú le dices cosas a Dios. Señor, te serviré toda mi vida, yo haré lo que tú me pidas. ¿Cuántos le han dicho eso al Señor? Y en momentos de quebrantamiento y en momentos de amor con el Señor. Pero saben, mis amados, pareciera que esas palabras se nos olvidan y dejamos cabos sueltos con Dios. ¿Y sabe qué hace el Señor? El Señor los cabos sueltos los trata de unir. Entonces, para ti que tal vez en esta mañana que estás aquí has dejado un cabo suelto con Dios, yo quiero decirte, ese cabo suelto que has dejado con Dios, Él ha venido en esta mañana a reconectarte en ese cabo suelto. Y ahora vamos a entender lo que le dice a Pedro. Miren lo que le dice a Pedro. Le dice, es muy importante, cuando leemos esta versión en español, no la entendemos tanto. Necesitamos ir al original en que fue escrito el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y la pregunta que le está haciendo Jesús cuando Él le dice, ¿tú me amas más que estos? La pregunta que Jesús le está haciendo en griego es utilizando el verbo agapao. El verbo agapao es el verbo amar, pero es el amor incondicional de Dios. ¿Saben cómo es el amor incondicional de Dios? Cuando tú amas con todo, con todas las fuerzas, con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, con toda tu mente, con tu voluntad. Ese es el amor agapao de Dios. Entonces, la pregunta que Jesús le está diciendo a Pedro es, Pedro, ¿me amas más que estos? Le está diciendo, lo voy a conjugar en griego, aunque así no se conjuga, solo para que entendamos un poquito, pero el Señor le está diciendo, Pedro, ¿me agapeas más que estos? ¿Me agapeas más que estos? Ahora, si ustedes se dan cuenta, Pedro no le respondió la segunda parte de la pregunta. ¿Más que estos? No se le respondió.
¿Por qué no se la respondió? Muy sencillo. Porque Pedro estaba avergonzado con el Señor. Él se acordó que él había dicho que él no se escandalizaría aunque todos se escandalizaran de él. Entonces el Señor está atando el cabo. Ahora el Señor lo deja y le dice, Pedro no le responde esa segunda parte de la pregunta, pero el Señor le dice, ¿me agapeas, Pedro? O sea, le está diciendo, ¿me amas incondicionalmente, Pedro? Con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu ser. ¿Cuántas veces tú has podido expresarle eso a tus hijos? O a tu esposo, a tu esposa, a tu ser querido, y lo coges así, lo abrazas y le dices, yo te amo con toda mi fuerza. ¿Cuántos han hecho eso? ¿Cierto que sí? Sí, muchas veces lo hemos expresado. Pero ¿saben? Miren la respuesta que le dice, lo que hace, la respuesta que le da Pedro. Pedro le responde de la siguiente manera al Señor. Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro no le responde con el mismo verbo. Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te fileo. ¿Y por qué no le dijo te agapeo? ¿Sabe? En español tenemos algo parecido. Diferenciamos un poquito entre amor y te quiero. Cuando tú dices te amo, es muy diferente a cuando dices tú me quieres. Es muy diferente. Uno en español entiende que el querer no es tanto como el amar. En español un poquito entendemos esto. Entonces lo que le está diciendo Pedro es, Señor, tú sabes que te fileo. Muy tácitamente le está diciendo, ¿por qué te fileo? Porque el fileo, el filos, el amor filos, es un amor que también proviene de Dios, pero es un amor que se puede dar entre hermanos. Uno puede amar al hermano, yo puedo amar a Alex, pero por el hecho de yo amar a Alex, yo no voy a hacer la voluntad de Alex. ¿Sí? Es diferente al agapao. El agapao, el amor ese incondicional de Dios, incluye las emociones e incluye la voluntad. Ahora, ¿por qué Pedro le está diciendo yo sí te fileo, Señor? Y aunque no le está diciendo te agapeo, en el fondo él sabe que no lo estaba agapeando. ¿Por qué no lo había agapeado? Porque no lo amó con todas sus fuerzas y con toda su voluntad. Porque si lo hubiera amado con toda su voluntad, él hubiera dicho, cuando fueron delante de Pedro, él no lo hubiera negado. Él hubiera dicho, sí, yo soy de ellos, yo soy su discípulo. ¿Por qué no lo dijo? Porque el amor en Pedro todavía no era un amor perfeccionado. El amor ágape es un amor perfecto. El amor fileo todavía tiene sus cosas imperfectas. Te permite amar a los demás, pero no de manera madura. Y eso lo habla el apóstol Juan en sus cartas, en sus epístolas. Él habla de que el amor madura, el amor se perfecciona. ¿Cuántos saben que el amor se perfecciona? Ahora, miren qué lindo el Señor. Si bien es cierto que Pedro no le responde la segunda parte, cuando le dice más que estos, sin embargo la respuesta, él dice, yo te fileo. Le está diciendo, mira, Señor, muy tácitamente, pero le dice, te fallé. De verdad que te negué. Pero en el fondo vas a saber que en mi corazón yo me arrepentí. Y eso lo vamos a ver en la próxima pregunta. Entonces el Señor le dice, apacienta mis corderos. ¿Qué quiere decir eso? El Señor le está diciendo, mira, Pedrito, está bien, tú me fileas, ya sé que no me agapeas, ya sé que tu amor no es perfecto,
Todavía no es perfecto. Pero ¿sabes una cosa? Así, aunque me filees, yo te voy a entregar una responsabilidad. Apacienta mis corderos. ¿Qué le está diciendo? Te estoy entregando un ministerio. Yo quiero que tú seas mi pastor. Yo te estoy llamando a ser mi pastor. Ahora, eso es una tremenda responsabilidad. Ahora, yo quiero hablar hoy a la iglesia. ¿Cuántas veces Dios ha hablado a tu vida y te ha dicho que tiene un propósito contigo? Y de pronto tú le has dicho al Señor: Señor, yo todavía no me he preparado. Yo todavía no soy perfecto. Todavía no he hecho el IMES. Ni siquiera he ido a la ruta de crecimiento. No me he preparado. Yo no estoy listo para esto. Es más, yo te cuento, Señor, que yo no soy la persona más perfecta. Yo no me compadezco de los que están en una situación de misericordia. Yo no. Yo creo que más bien tengo como el corazón duro. ¿Tú para qué te fijaste en mí? ¿Sí? Entonces, el Señor le dice: aunque tu amor sea imperfecto, aunque tengas el amor fileo, quiero decirte, apacienta mis corderos. Yo te estoy llamando. Ahora, el apacentar mis corderos tiene que ver con un ministerio pastoral. Tiene que ver con el nutrir a los corderos. Los corderos son los bebés de las ovejas. Son los bebés de las ovejas. Entonces le está diciendo: mira, nutre mis ovejas, alimenta mis ovejas. Esa es la primera recomendación. Alimenta a los bebés, alimenta a los pequeños. Muchas veces nosotros nos preocupamos porque pensamos que el ministerio lo vamos a ejercer. Tenemos que ejercerlo y nos vamos a meter con los grandes miércoles. Yo no estoy preparado para esto. El Señor dice: pero empieza a cuidar los pequeños, que con ellos te vas entrenando. Pero no me saques el cuerpo, no digas que no estás preparado. Yo no sé si el Señor le está hablando a alguien aquí en esta mañana. Es probable que el Señor te esté hablando. De pronto tú has estado sacándole el cuerpo al Señor. ¿Cuántos de los que están aquí el Señor le está hablando? Y pueda que le estés sacando el cuerpo al Señor. Pueda que tengas un ministerio pastoral, o tal vez sea un ministerio evangelístico, o tal vez un ministerio profético, o tal vez un ministerio apostólico, o como maestro. Pero quiero decirte, cualquiera que sea tu ministerio, no le saques el cuerpo al Señor. Hay un cabo suelto que lo dejaste en algún momento de tu vida. En un momento de pasión, de amor con el Señor, le dijiste: Señor, yo quiero servirte, yo te amo. Por encima de lo que sea te serviré. Llévame a donde tú quieras, Señor. Tal vez tú le has dicho al Señor esas palabras. Quiero decirte, eso fue un cabo suelto que has dejado. Es un cabo suelto que has dejado en tu vida. Y el Señor hoy te está diciendo: yo hoy, el día de resurrección, vengo a atar ese cabo suelto en tu vida, porque yo te estoy devolviendo lo que yo te he entregado. Eres imperfecto, eres inmaduro, todavía no amas lo suficiente con el amor ágape. No importa. Así ames con ese amor fileo, así te necesito. Eso está diciendo el Señor. ¿Cuánto glorifican al Señor? La segunda pregunta de Jesús, versículo 16, dice: volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. El Señor como que le cambió la torta, ¿no? Le cambió la manera de enfocar lo que le estaba diciendo, lo que le dijo inicialmente. Pero miren la pregunta, la respuesta, la pregunta de Jesús. Jesús le dice otra vez, le dice: ¿me amas? ¿Me agapeas? Pero ya no le dijo más que estos, porque ya el Señor se la cogió. El Señor es sabio. El Señor se la pilló cuando Él le dijo: Señor, yo te fileo.
Ya el Señor sabía, mira, es que yo no te amo con ese amor ágape que tú me estás preguntando. Y el Señor le sigue preguntando, ¿me agapeas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Ahora, qué lindo Pedro. Porque Pedro sabe quién es su Señor. Y sabe que su Señor es capaz de leer sus pensamientos y su corazón. Y sabe también que él se arrepintió, que Pedro lloró amargamente. Cuando él lo negó, él lloró amargamente. ¿Cuántos recuerdan esa escena? Entonces, miren cómo reconoce lo que dice Pedro. Dice, tú lo sabes todo. Él le está diciendo, Señor, aunque yo no te lo estoy diciendo, tú sabes que en el fondo yo me arrepentí. Yo me equivoqué contigo. Yo te negué. Sin embargo, le sigue diciendo Pedro. Le dice, tú sabes que te amo. Le dice nuevamente, tú sabes que te quiero. Tú sabes que te fileo. Nuevamente se la contestó con el mismo verbo, el verbo filos, el amor no incondicional. Y luego dice, el Señor le dice, pastorea mis ovejas. Le está diciendo, Pedrito, yo entiendo que tu amor es imperfecto, pero quiero decirte, aunque tu amor sea imperfecto, tú me sirves, yo te estoy amando, así que pastorea mis ovejas. Ahora se la cambió un poquito. Parece igual, pero no lo es. Porque en el apacienta mis ovejas es alimenta mis ovejas. Pero acá en el pastorea mis ovejas, en la segunda, primero habló de mis corderos, en la segunda dice pastorea mis ovejas. Cuando habla de pastorear, habla de aquel que cuida el rebaño. Entonces, el pastoreo implica algo más que nutrir. Implica el cuidar la oveja. Quítale las garrapatas, púrgala, atiéndelas. Pasan momentos difíciles, cuídalas. Y no solamente a las chiquitas, sino también a las mayorcitas. ¿Cuántas mayorcitas hay aquí? Y algunas muy robusticas, ¿no? Por cierto, muy nutriditas. Algunas muy nutriditas, por cierto. Pero lo cierto es que el Señor le está diciendo, nuevamente le dice, Pedrito, no me saques el cuerpo. No me saques el cuerpo. Yo te digo, pastorea mis ovejas. Este llamado que te estoy haciendo es un llamado que te lo sigo ratificando para tu vida. Tú me sirves, con tu amor imperfecto me sirves. Y la tercera pregunta de Jesús, le dijo la tercera vez, versículo 17, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Miren lo que le dice. La tercera pregunta de Jesús ya no le pregunta, Pedro, ¿me agapeas? Sino que ahora le pregunta la respuesta que le había dado Pedro. Le dice, ¿me fileas? ¿Me fileas, Pedro? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te fileo. Pero dice que se entristeció. Ahora miren, noten que la pregunta de Pedro, la pregunta de Jesús fue 3 veces. 3 veces le hizo la pregunta. ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor? 3 veces. Ahora, ¿cuántas veces Pedro había afirmado al Señor? 3 veces. Mire la importancia
del número 3. Con esa tercera vez estaba el Señor trabajando en el corazón de Pedro. A veces nosotros vemos que Dios hace cosas en nosotros una vez, una segunda vez y otra tercera vez. Y en esa tercera vez el Señor como que nos convence de lo que Él quiere hacer con nosotros. ¿Cuántos se convencen que hay un llamado del Señor con tu vida? Quiero decirte, así como el Señor ha llamado a Pedro, el Señor también te ha llamado a ti. ¿Con un amor imperfecto? ¿Con un amor fileo? Sí. ¿Te es difícil? Si Dios te ha dicho y te ha entregado un llamado, cualquiera de los 5 ministerios que el Señor haya puesto en ti, y de pronto te estás viendo en tu imperfección, y con tu imperfección piensas que el Señor se olvidó de ti, quiero decirte que el Señor está atando el cabo suelto en tu vida de lo que un día le dijiste a Él en ese momento de pasión, en ese momento de amor, en ese momento de euforia, en ese momento de adoración, cuando le hemos dicho al Señor con todo nuestro corazón: Señor, yo quiero servirte. El Señor no se ha olvidado de ti. El Señor te está llamando. A cada uno de nosotros, el Señor tiene un llamado con cada uno de nosotros. Él no va a permitir que te vayas de este mundo sin que ese cabo quede suelto. Él no dejó a Pedro con el cabo suelto. Y saben, es tremendo la reconexión que el Señor hace con Pedro. Porque si ustedes saben, Pedrito fue quien abrió las puertas del reino de los cielos. ¿Cuántos saben eso? Ahora miren que traemos un contexto y muchas veces pensamos, nos imaginamos a Pedro. Yo no sé si a ti te pasaba lo mismo que a mí, pero yo cuando estaba niño, yo estaba convencido que Pedro era el portero en el cielo que andaba con un mazo de llaves. Esa era la imagen que yo tenía de Pedro, que él era quien le abría a la gente en el cielo cuando la gente entraba. Eso fue lo que yo creí, aprendí, pero lo aprendí mal. Y cuando empecé a estudiar la palabra y encontré en el libro de Hechos de los Apóstoles el día de Pentecostés, allí fue donde me di cuenta por qué fue que Pedro tenía las llaves del reino. ¿Por qué fue que Jesús le dijo: tú tienes las llaves del reino? Porque a partir de ese día, si ustedes recuerdan, ese día de Pentecostés, lo que ocurrió allí fue un momento de confusión. Allí empezó la iglesia neotestamentaria. Es allí donde empieza la iglesia del Nuevo Testamento. Es allí donde hay el derramamiento del Espíritu Santo y empezaron a hablar en nuevas lenguas. Entonces, aquellos que eran de una nación, que hablaban un idioma, este que hablaba otro idioma y el otro hablaba otro idioma, y habían ido a Jerusalén a adorar al Rey de Reyes, ¿sí? Allí, cuando van a adorar a Dios en ese lugar, y ellos empiezan a hablar cada quien en su lengua, y el otro, el que estaba al lado, le entendía en la lengua que estaba hablando. Entonces, en ese momento, a partir de ese momento, no crean, hubo mucha confusión. Bueno, rico para el que le está entendiendo al que está al lado. Pero el que está allá mirando como espectador y que no entiende, empezó a juzgar y empezó a criticar. Entonces fue allí donde se levantó Pedrito, ya aquel hombre que cambió. Mire, Pedro, con esa osadía y valentía, ya aquel hombre cobarde que negó a Jesús, se levanta con tremenda valentía y dice: no, señores, no se dejen llevar por las apariencias, no se dejen llevar por lo que ustedes están viendo, que aparentemente parece ser una confusión. Venga que yo les explico en qué es lo que está pasando. Y se levanta Pedro con esa seguridad. Yo le llamo a esa explicación de Pedro, yo le llamo una explicación apostólica. Porque ¿sabe que eso es lo que hace el apóstol? El apóstol trae
claridad en momentos de confusión. Porque la iglesia se confunde. Somos ovejas. ¿Cuántos saben que somos ovejas? Y por un momento no entendemos lo que está pasando. Entonces Pedrito se levanta y hace Pedro todo un discurso. Empieza por los profetas menores, va a Joel y dice: no, señores, aquí lo que está diciendo es que en los últimos tiempos habrá un derramamiento del Espíritu Santo, de tal manera que la gente hablará nuevas lenguas y la gente empezará a entender lo que el otro está hablando. Y se pasea por los salmos y dice: en los salmos el salmista David también dijo esto. Y una vez que hace toda esa explicación, todo el mundo entendió lo que Pedro estaba explicando. Y dice la palabra que se convirtieron 3,000 personas y se bautizaron. Esas 3,000 personas, ¿a dónde entraron? Al reino de los cielos. Esa fue la llave que Pedro usó. Eso ha sido mal interpretado. Por eso es que Pedro el Señor le dijo: yo te entrego las llaves del reino. Fue el primero en la iglesia neotestamentaria que permitió el acceso de 3,000 personas de un solo tanganazo al reino de los cielos. ¿Cuántos glorifican al Señor? Dale un fuerte aplauso al Rey. Ahora, las cosas no se quedan allí. El Señor ata los cabos, pero miren la explicación tan sabia que le da el Señor a Pedro. Le dice: bueno, ya estamos de acuerdo en que el Señor le está entregando el ministerio. Tú eres un pastor, Pedro. Tú eres un pastor. No importa que ames con tu amor imperfecto, tu amor fileo, yo decido que te voy a entregar el pastorado. Entonces miren lo que le dice el Señor: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Lo que Jesús le está diciendo, parafraseando, es lo siguiente. Lo voy a parafrasear. Se lo voy a explicar en el lenguaje nuestro. El Señor le está diciendo: cuando tú estás joven, tú haces tu propia voluntad. Pero en la medida que vas madurando en mí, ya no vas a hacer tu voluntad, sino la mía, le dice el Señor. Porque ya tu voluntad no será la tuya, sino que seré yo quien tome tu voluntad, porque el amor que te he dado habrá sido perfeccionado y podrás hacer entonces mi voluntad. ¿Cuántos entienden eso? Miren, eso nos pasa en el Señor. Cuando tú estás empezando en el Señor, hay cosas que te queda difícil aceptarlas. Y Dios te está diciendo una cosa y Dios te está llamando y tú nada, y resistes y resistes y resistes. ¿Por qué resistes? Porque estás en tu propia voluntad. Ahora, cuando estamos en el amor imperfecto, eso ocurre. Yo todavía me amo a mí mismo, soy muy egoísta y yo no quiero hacer la voluntad de Dios. Me cuesta trabajo aceptar lo que Él me está diciendo. Entonces el Señor nos está llamando y pasan los años y yo todavía no doy mi brazo a torcer. Y el Señor le está diciendo: mira, cuando perfecciones tu amor, tú vas a llegar a un momento en que te voy a decir, Pedro, te voy a decir, hasta la muerte, tú vas a ir hasta la muerte por causa mía. Eso es lo que el Señor le está diciendo a Pedro. Y saben, mis amados, ¿saben cómo llegó a morir Pedro? Llegó a morir crucificado de cabeza, ni siquiera de la misma manera como Jesús había muerto. Entonces, miren hasta dónde llegó Pedro. Aquel que se le negó a hacer la voluntad de Dios y decir: miren, señores, ustedes me han descubierto. Efectivamente, yo soy un discípulo de ese que ustedes quieren crucificar.
Si quieren crucificarlo a él, bueno, crucifíquenme a mí también, aquí estoy yo. Pero eso no fue lo que hizo Pedro. ¿Qué hizo Pedrito? No, yo no soy de él. Lo negó 3 veces. Ahora, ¿por causa de qué, mis amados? Por causa de un amor imperfecto. Pero quiero decirte, el Señor está perfeccionando tu amor. Mi amor lo está perfeccionando. Esto es todo un proceso. Eso lo dice el apóstol Juan en sus epístolas. El amor es todo un proceso. Se va perfeccionando, se va madurando con los años. En la medida que rendimos nuestra voluntad al Señor, nos vamos llenando del amor de Él, el amor ágape de Él. Dice la palabra que su amor ágape fue derramado por su Espíritu Santo en nosotros. Ya Él nos lo entregó. El potencial de amor está en nosotros. ¿Sabías tú eso? Ya el potencial de amor está en nosotros. Cuando pienso en esto, pienso como ingeniero. Pienso en la palabra potencial, Jairo. Siempre me acuerdo de eso. Y saben, recuerdo lo que nos enseñaban cuando estudiábamos hidráulica. En hidráulica nos enseñaron que nosotros podemos tener un tanque elevado. ¿Cuántos tienen tanques elevados en su edificio o en su casa? Y el tanque elevado tiene agua de reserva allá arriba. Ahora, tal vez tú puedes tenerlo cerrado acá en tu casa y tú dices, uy, se fue el agua, no hay agua. No hay agua, no llega el agua. ¿Por qué no llega el agua? Porque lo tiene cerrado. Pero el potencial de agua está allá arriba, ya el Señor lo repartió. Por su Espíritu Santo ya Él dio su amor. Pero tal vez yo lo tengo cerrado porque no lo he permitido que fluya. Yo tengo que abrir la llave. Cuando yo abro la llave, esa tubería va a empezar a fluir ese líquido que está allá arriba, allí reservado, que es reservado el amor del Señor por el Espíritu Santo que nos ha dado. Ya Él nos lo dio, solo que yo tengo que disponerme. En la medida que yo ejerzo el ministerio, hago la voluntad de Dios, se abre la llave y el potencial que está ya reservado de agua, del amor de Dios, del amor ágape de Dios, está allí presto para nosotros poder hacer la obra del evangelio a la cual el Señor nos ha llamado. ¿Cuántos glorifican al Señor por ello? Colócate en pie en esta mañana.